Ok, hoy estamos entonces a 30, ya quisiera estamos a 30 de junio de 2025, temporada de lluvias, 2025, verano de 2025 en ecología. Y estamos revisando nuestra tercera unidad, que es actividades antropogénicas del programa de ecología. La sesión pasada fue el impacto de la urbanización. Previamente a eso vimos el crecimiento, la población humana, donde revisamos el crecimiento poblacional y en particular el crecimiento poblacional humano. Antes de eso el impacto de la industrialización y antes de eso el impacto de la agricultura. Y el primer tema de esta unidad de actividades antropogénicas fue el medio ambiente como proveedor de alimentos. Entonces tenemos al ambiente provee, ya no son factores, los factores ambientales se convierten en recursos para los humanos, no en recursos humanos, sino en recursos naturales para los humanos, para los humanos. Dentro de estos vimos que reconocemos los del ambiente, hay factores abióticos, materiales y energéticos. Energéticos, la luz del sol, por ejemplo, el calor, puede ser incluso el calor de la tierra, la actividad volcánica. En algunos lugares los humanos van aprendiendo a usarlo, la energía geotérmica, la energía que viene del fondo de la tierra, que son factores de la naturaleza, son cosas que se dan, también son factores. Los factores bióticos, que es todo lo de origen biológico, las plantas, los animales, los hongos, las bacterias mismas, existen y son los que nos proveen como primeros humanos de alimento, de cubierta para protegernos de cambios ambientales, porque a la fecha no sabemos por qué la humanidad perdió el pelo. Los demás homínidos tienen en la piel pelo, no solamente acá arriba, algunos ya ni arriba tienen pelo. Mi hermano no tiene pelo acá arriba. Y conforme los humanos van ocupando otros lugares sobre la Tierra donde la energía solar es menor y entonces la temperatura es menor, pues la falta de pelo se siente y de alguna manera aprendieron a aprovechar el pelo de otros animales para cubrirse, el uso de las pieles para protegerse de los cambios de temperatura. Entonces también sería como vestimenta, es cuando aparece la vestimenta en los humanos. Entonces tenemos los factores ambientales. Cuando ya los empezamos a procesar, pasan a ser recursos, dijimos, abióticos, los de la naturaleza, energéticos, materiales, abióticos, y los bióticos. Los de origen biológico, bióticos, ok. Todos estos son para proporcionar a los humanos lo que los humanos necesitamos. Ahora, los transformamos inicialmente de manera artesanal, pero cuando se hace más sofisticado el proceso y se hace en mayor cantidad, sobre todo a partir
del siglo XVIII, XIX, pasamos a los procesos industriales. Ahora, recursos bióticos tenemos, por ejemplo, a la agricultura, que inicialmente es artesanal, también a la ganadería, que ambos son el proceso de domesticación. El uso de los factores de la naturaleza como recursos son la domesticación. Seguimos usando algunos recursos a través de la captura, llamémosle. Pesca. La pesca es una captura, será equivalente a la cacería, pero le llamamos cacería cuando es en tierra, le llamamos pesca cuando es en agua. Bueno, la pesca y la cacería finalmente es captura de, en particular, de animales. Terrestres, cacería; acuáticos, pesca. Pero viene siendo lo mismo. Captura de animales. Factores bióticos animales vamos a poner. Aquí sería, porque es la ganadería, de animales. Oiga, profe, ¿y ninguna cultura antigua domesticó peces? Fíjate que no estoy seguro. Si hay algunas técnicas de tipo piscicultura relativamente antiguas, pero no he encontrado mucho material al respecto. Como que no se ha investigado, o no me he enterado, no lo he encontrado, ¿sí? Tampoco lo he buscado con mucho detenimiento, porque parecía muy fácil hacer una red, echarla al agua, jalarla y sale de todo. No solamente peces. Si la arrastras por el lecho del cuerpo de agua, vas a sacar invertebrados, cangrejos, camarones, langostas, moluscos, como bivalvos al menos. Es más, puedes ir por las rocas y encuentras moluscos pegados, los abres de alguna manera y te puedes comer lo que está dentro. De hecho, yo lo llegué a hacer así con algunos colegas cuando íbamos a alguna de las múltiples lagunas que conforman al sistema lagunal de la laguna de Tamiagua. Que la laguna de Tamiagua, o sea, toda esa laguna que se extiende desde Veracruz hasta Tamaulipas, incluso en la zona de Tamiagua, que es la que el pueblo de Tamiagua le da el nombre a la laguna, así como el poblado Texcoco le dio el nombre al lago de Texcoco. Pero hay, por decir que es un sistema, Tamiagua es un sistema lagunar múltiple, donde hay múltiples lagunas costeras pequeñas, menores, como la laguna de Tampamachoco, que está cerca de Tuxpan, que es a donde iba con unos colegas. Estaban estudiando ellos el sistema lagunar como ecosistema de la laguna de Tampamachoco, donde tomaban muestras tanto de vegetación como de fauna. Y de fauna estaban más enfocados en peces, aunque cuando íbamos a mostrar peces salía de todo. Les comenté que el lanchero agarraba las jaivas y nosotros agarrábamos los peces para la colección, y el lanchero tomaba las jaivas para el almuerzo o para la comida más bien. Y se ve, incluso todavía recientemente, hace pocas décadas, y quizá algunos no se han dado cuenta todavía, que no es exactamente cierto que el mar, los océanos son ricos, abundantes en fuente de alimento. No, actualmente, a partir de los organismos internacionales, ya se han lanzado voces de alarma donde se ha informado que la mayoría de las pesquerías en el mundo marítimas
están sobreexplotadas. Porque es a donde quería yo llegar. La captura se industrializa. La pesca se industrializa cuando se hacen barcos fábricas, que no son barcos, son flotas completas donde hay barcos especializados en la captura, que lo que capturan lo llevan al barco fábrica y lo procesan en alta mar. No tienen que llegar a puerto para procesar lo capturado y elaborar las latas de atún. El atún se enlata en la embarcación, llega a puerto ya enlatado. Y eso ha llevado a una sobreexplotación, todavía no agotamiento, pero es una disminución importante en las poblaciones marinas de diferentes grupos de peces. Y hablo de grupos porque no hablamos solamente de especies. Hay una diversidad de especies de atunes y todos ellos están ya sobreexplotados. Y se han hecho intentos de planificación en la captura de pesca, por ejemplo, pero hay naciones que se rehúsan, sus gobiernos se rehúsan a modificar a medir su captura mediante métodos industriales. Y no solamente de peces, sino también de mamíferos. La mayoría de las especies de ballenas que se cazaron, son mamíferos, no son peces, entonces no se pueden pescar, es cacería de mamíferos marina, llevaron al borde de la extinción a varias especies de grandes ballenas, de diferentes especies de cetáceos en todos los océanos. Eso llevó a que en la década del 60 se estableciera en un organismo internacional, que es la Comisión Ballena Internacional, programas en los que se empezara a medir y a controlar la cacería de ballenas. Algunos países incluso renunciaron a seguir cazando ballenas, pero otros países, y quedan 3 a nivel mundial, que se rehúsan a seguir y a obedecer legalmente la cacería de ballenas, que son Noruega, Rusia y Japón. Incluso han hecho trampa, han violado los acuerdos internacionales, haciendo trampa, disfrazando su captura industrial para el uso industrial y comercial de la captura, disfrazándola de captura científica. Son unos malditos. ¿Sí? Y me importa si me llevo traspasa a cualquier gobierno, sin importar sus regímenes de gobierno. Son Noruega, Rusia y Japón, los países que siguen capturando cetáceos por métodos industriales. Cuando ya se puede decir que no es necesario. Lo que se usaba como recurso de las ballenas, ya actualmente casi todo se puede, si no es que todo se puede reemplazar por productos que se obtienen a partir de procesos de petróleo. Principalmente usaba como combustible el aceite, y otros materiales como los esqueletos o parte de los esqueletos usaban para hacer prendas para uso principal femenino. Los corsets se hacían a partir de cartílago de ballena. Entonces, bueno, ya no es necesario. Ya no es necesario realmente. Bueno. Finalmente, todo esto, la agricultura se industrializa, se masifica a partir del desarrollo de la tecnología industrial, sobre todo a partir de las máquinas térmicas. Con el desarrollo de la termodinámica se logra usar el calor para mover cosas, para hacer máquinas. Pasamos de las máquinas simples a las máquinas mecánicas, a las máquinas térmicas. Entonces, las máquinas térmicas, que utilizan principalmente combustibles fósiles. Inicialmente carbón,
principalmente carbón, posteriormente petróleo. Actualmente el carbón está prácticamente en desuso para la mayor parte de las actividades industriales. Todavía hay países que siguen basando su producción de energía térmica en alguna proporción a partir de carbón. No se ha desplazado completamente por el petróleo y el gas natural, pero también como combustibles fósiles. Entonces, y es esto lo que ha llevado a que las actividades de captura, las actividades de ganadería, producción de alimentos, ya sea de origen animal o de origen vegetal, fíjense que en cuanto a los origen fúngico, micótico, hongos, fíjense que no, o incluso otro tipo de hongos como las levaduras, no es tan masiva o tan grande el requerimiento energético. Salvo, por ejemplo, lo que proviene de la ganadería, la fermentación a partir de productos ganaderos, por ejemplo, la industria lechera. La industria lechera sí utiliza bastante energía térmica, vamos a decir. Pero lo que utiliza más energía térmica sería la agricultura. Ahora, la agricultura también a su vez es un proveedor para la ganadería. Finalmente, los animales son consumidores primarios de productores que son las plantas. Entonces, hay aquí una cadena de flujo de materia y de energía. Las máquinas térmicas, finalmente, esto, vamos a ponerlo así, se fijan, es un sistema de flujo de materia y energía muy importante. Ahora, ¿esto para qué? Esto finalmente tiene una consecuencia que es el crecimiento poblacional humano. Que fue lo que vimos hace 2 sesiones, cuando hicimos la actividad con el tablero de ajedrez. ¿Sí? Aunque hablamos y el fenómeno como de crecimiento poblacional se da igual en cualquier especie, pues tenemos que enfocarnos en el crecimiento humano. Ya mencioné que somos ya más de 8.000 millones de personas, todos requiriendo esto, unos satisfaciéndolo más que otros, unos quizá pasándose de la mera satisfacción al uso y abuso de estos recursos. Y esto ha tenido impacto, por ejemplo, el crecimiento poblacional, en el crecimiento de los poblados, vamos a llamarlo de poblados, donde pasamos de aldeas a villas, a pueblos y a ciudades, que lo que hacen es mover todo esto. Y es ahí donde se empieza a podrir el asunto, sobre todo cuando llegamos aquí. Es aquí donde se nota más el impacto en las ciudades y en la división social, humana. Es cuando tenemos ya las ciudades formalmente, cuando damos lugar a lo que sería la estructura de la civilización, y surgen, por ejemplo, de manera formal ya las religiones. ¿Y qué tiene que ver esto? En la religión, ¿quién está al frente de las religiones? El sacerdote.
decir, los regentes y el pueblo. La estructura social. Y esto empieza a provocar disparidad, inequidad en la distribución de los recursos. ¿Cuáles? Estos. Incluso como parte de esto es lo que se ha dado a llamar la especialización del trabajo. Es decir, aquí lo que subyace en esta estructura, en esta división social humana, lo que conocemos como la estructura económica. Cuando éramos cazadores-recolectores, íbamos en familia o en clan, todos recogiendo, todos colaborando. No había una división de cazadores y recolectoras. Junta la familia, cazaba o carroñaba y recolectaba. La única función que estaba especializada era la reproductiva. La única, que se justificaba de manera natural. Fuera de eso, actualmente, por evidencias en restos de humanos previos, se ha observado que no hay diferencia en quienes participaban en la cacería, tanto hombres como mujeres. Es evidente cuando se ven, por ejemplo, lesiones en los restos, en las osamentas, lesiones producto de la actividad de la cacería, que no era enchilanota. Incluso ya más para acá, cuando tenemos aldeas, villas y los primeros pueblos que están dando la transición a ciudades, porque hay lugares en las cuales por el tipo de bioma en el que viven, los cambios, el tipo de clima, los cambios ambientales dependientes de las estaciones, de los cambios estacionales, pues no permitían, previo al desarrollo de la tecnología, que diera más facultades o posibilidades a los grupos humanos de asentarse. Había lo que se llamaba la agricultura temporal, que era ocasional. No sé, vi un documental, me encontré un documental muy bueno de un no sé si es un historiador o arqueólogo o qué, español, donde habla de la evolución social y con base en el tipo de actividades de los grupos humanos, y sobre todo en cuanto a cómo manejaban, por ejemplo, la agricultura. Él habla de etapas en las cuales la agricultura por los diferentes grupos humanos ya es practicada pero no dominada. ¿A qué se refiere con el dominio de la técnica agrícola? Habría grupos que sabían que poniendo semillas podrían obtener plantas y los productos para su alimentación, pero no dominaban la técnica para poder hacer esa actividad a lo largo de todo un año y repetirla en el siguiente ciclo anual, sino que tendrían que cambiar de lugar para quizá llevar a cabo o nueva agricultura o actividades de captura, cacería, porque no tenían el dominio de la técnica agrícola para permanecer asentados de manera permanente.
serían pueblos seminómadas. Se asentaban temporalmente, llevaban a cabo prácticas agrícolas y cuando ya no les era posible seguir obteniendo alimento a través de la agricultura, pues se movían. Seguían teniendo una actividad de tipo nomádico con agricultura, vamos a llamarle temporal. Cuando a veces quizá porque no tenían no habían tenido el aprendizaje necesario para poder hacerlo ya de manera sedentaria completa, o porque la naturaleza del bioma representaba un impedimento importante, y eso ocurre incluso en tiempos históricos, digamos, cuando de hecho conviven sociedades completamente, vamos a decir, con civilizaciones establecidas, e interactúan con grupos humanos, otras sociedades, que todavía tienen comportamientos nomádicos. Ocurrió en la interacción que tuvo, por ejemplo, el Imperio Romano, totalmente una civilización sedentaria y establecida, con incluso hasta invasiones de grupos seminómadas que venían, por ejemplo, de Asia, que no tenían el dominio de la técnica agrícola y entonces iban viajando, viendo a ver cómo tenían, ¿me lo vendes o te lo quito? Casi. Podemos negociarlo, sí. Con grupos que eran seminómadas o francamente nómadas, porque habitaban de manera normal, vamos a decir permanente, no un poblado, sino una región, con cambios estacionales que impedían asentarse. Lo mismo ocurre en los tiempos en los que las civilizaciones en Mesoamérica se están desarrollando desde hace 3.500 años, ya sea en la zona olmeca, en el sur de Veracruz, la zona de Tabasco, o ya más hacia el altiplano, donde también en la misma época, hace 3.500 años, están empezando a sentar los primeros grupos humanos alrededor del entonces Gran Lago, que pasa a ser el lago de Texcoco. En la zona norte del subcontinente norteamericano, no en Mesoamérica, sino más al norte, diríamos que más o menos de Zacatecas hacia el norte, podemos llegar hasta la zona ártica, pues hay diferentes grupos humanos que siguen viviendo de forma nómada, o, aunque practican la agricultura, no se asientan de manera definitiva, no tienen una forma de vida sedentaria, sino nomádica o seminomádica. Incluso hay quienes llegan a construir estructuras de tipo urbano en el norte de lo que ahora es México, como en Paquimé, como el pueblo Anasazi en Nuevo México, que construye ciudades, urbanizaciones pequeñas, pero son hasta con estructuras que permanecen hasta la fecha, pero en donde no habitaban permanentemente. Llegaban ahí durante el invierno y durante el verano migraban hacia otras regiones para tener una vida de captura, obtener sus alimentos a través de captura, no siempre a través de la agricultura. Ahora, cuando se establece el dominio de la agricultura y de la ganadería y luego se industrializa, ya lo vimos, eso permite a los grupos humanos hacerse de la fuente nutricional durante mayor tiempo, y eso da lugar al crecimiento poblacional, al establecimiento de ciudades y a la especialización del trabajo social, y a través de esto a la distribución heterogénea de lo que se estaba produciendo, a tener una estructura económica y social relacionadas, y a la disparidad en la distribución de los recursos, a la formación finalmente de clases sociales. Sí es cierto, esta acumulación de recursos, a ver más, a esto le llamaríamos riqueza. Pero la riqueza luego sucede que se distribuye de manera heterogénea.
crecimiento de las ciudades. Por ejemplo, en esta región estaba creciendo, ya hace, corrijo la fecha, hace 2600 años, la ciudad de Cuicuilco, hasta que hace 1200 años, no, 1800 años, alrededor del año 200, por la erupción del Xitle, que arroja material que cubre los campos de cultivo, luego la zona habitacional, tienen que desplazarse, tienen que abandonar la zona de Cuicuilco e irse a vivir a alguna otra región, que es a donde emigran, es hacia el noroeste, hacia donde está, por ejemplo, creciendo la ciudad de Teotihuacán. De hecho, Teotihuacán empieza a ser construida ya como ciudad cuando el Cuicuilco está perfectamente establecido después de casi 800 años de existencia, desde su primera etapa hasta la erupción del Xitle. Son 800 años lo que existe la ciudad, la población de Cuicuilco hasta llegar a ser una importante ciudad. Junto con eso, alrededor del lago de Texcoco, se van creciendo otros asentamientos, algunos pequeños, otros un poco más grandes. Y esto se va modificando por los cambios naturales, ya sea por cambios climáticos naturales que empiezan a resecar el agua, a disminuir su magnitud, o incluso a fenómenos geológicos como la actividad volcánica, que es la que termina dando el traste a la ciudad de Cuicuilco. Por eso, a su vez, quizá la migración de Cuicuilco a Teotihuacán lleva a que se traslade la actividad económica a otra región que llega a crecer a grado tal que antes de su caída, digamos, al abandono de la ciudad de Teotihuacán, la ciudad de Teotihuacán en sus alrededores llegó a tener, algunos estiman, cerca de 250,000 de personas habitando la ciudad y sus alrededores. O sea, es una ciudad muy importante, creciendo alrededor del año 600 u 800 de nuestra era. Cuando ya en ese momento el Imperio Romano ya cae. El Imperio Romano cae entre el año 450 y 500 de nuestra era. En otras regiones del mundo, las sociedades van evolucionando de manera un tanto independiente, pero todas tienen más o menos el mismo tipo de fenómeno social. En todas se desarrollan cultos religiosos relacionados con el manejo o gobierno o gobernanza de las sociedades, donde en todas se generan clases donde tenemos a los regentes, casi siempre vinculados al manejo a través de las creencias religiosas, para las cuales trabajan el resto de la población. Y lo demás es historia reciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para cerrar nuestra sesión de hoy? Porque ya se nos acabó el tiempo. Está indicado en el sitio y les compartí que la actividad que van a hacer es, déjenme ver, aquí está, van a esta clase, ¿sí? Porque hoy tuvimos una hora de sesión, van a, de aquí a que se retiren de la universidad, caminan en línea recta o viajan en un transporte público, vean lo que hay alrededor entre el agua y su punto destino del transporte de que ya se van a su casa. Por ejemplo, yo sería de aquí a Metro Guaña y voy tomando nota de lo que hay alrededor. ¿Qué actividades económicas se llevan a cabo en esa línea? Le podemos dar un muestreo de transecto. Ya después veremos y practicaremos diferentes técnicas de muestreo biológico. También podemos hacer un muestreo económico. Y al llegar a su casa, establezcan un área alrededor de su casa. Puede ser la cuadra o dependiendo de cómo sea el lugar donde habitan, donde viven. Vean una superficie razonable en la que hagan un muestreo en recuadro y registren qué actividades económicas se llevan a cabo ahí. Por actividades económicas estaríamos hablando de actividades especiales: comercio, industria, servicios, qué tipo de servicios, no sé, de alimentación, restaurantes,
o servicios bancarios, diferentes tipos de servicios. Y finalmente, busquen en diferentes fuentes, típicamente internet, mapas de la Ciudad de México desde que es fundada a partir de la caída de Tenochtitlan. ¿Cómo ha cambiado la extensión que ocupa la Ciudad de México? ¿Cómo ha cambiado en los últimos 500 años? ¿Y cómo ha afectado la extensión de ese antiguo lago, ese antiguo cuerpo de agua, que todavía le llamamos quizá nostálgicamente el lago de Texcoco, que afortunadamente se ha rescatado algo, a pesar de que hace poco querían terminar de secar? Por hoy terminemos porque anoche parece que quería volver a surgir el lago, y al menos surgió en la línea del metro, que parece que sin hoy tuvieron que arreglar. ¿Quién les manda a construir una ciudad en derecho de un lago? Es más, ¿quién les mandó a los españoles de secar el lago? Por hoy terminamos.